Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Hemos hecho contacto con Miguel Ángel Ordóñez. Él es un escritor, comunicador, que ha estado residiendo en República Dominicana, ha ejercido en República Dominicana, ya está en España, pero es muy conocido en todo el ámbito de Latinoamérica, sobre todo por Diario 16. Bienvenido, Ordóñez. Hola, ¿qué tal? Todo un placer estar con ustedes. Bueno, Miguel Ángel, gracias por permitirnos este breve conversatorio. Estás en España. Voy a empezar con Felipe González, ¿no? ¿Qué gana Felipe nacionalizándose dominicano? Bueno, yo creo que es un privilegio. Ya me gustaría a mí poder nacionalizarme dominicano, porque me siento en parte me siento dominicano, ¿no? Por los 8 años que estuve viviendo allí, ¿no? Y por tanta gente querida como tengo allí, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido algo de casualidad. Esto se lo ofreció el presidente Abinader porque él intensificó su relación con él. Con el cambio de gobierno necesitaban sus amigos los Jasuri y Jesús Barderas pues mejorar sus relaciones con Luis Abinader. Entonces ahí es cuando entra en juego el gran encantador de serpientes que es Felipe González, ¿no? Haciendo de relaciones públicas para limar asperezas. Ustedes saben que bueno que los Jasuri y Jesús Barderas, aparte de tener bastante controversia con sus negocios, digámoslo así, pues se habían decantado profundamente hacia el candidato oficialista, ¿no? El del Partido de la Liberación Dominicana, ¿no? Entonces, bueno, aparte de la mala fama que tienen, porque lo de Cana no tiene madre, como eso dicen iba a preguntarte, perdóname que te interrumpa, pero tú acabas de escribir un texto, el otro fue un éxito, ¿no? Sobre los vuelos aquellos, y ahora tú acabas de escribir Los osados aprendices de Donald Trump, Cap Cana. Dime, ¿qué trae ese texto? Efectivamente, bueno, el primero, Negocios de bajos vuelos, lo que trataba yo de hacer era contar la historia de unos españoles de dudosos antecedentes, o bueno, nada dudosos, eran muy sucios antecedentes, que llegan allí a la República Dominicana y empiezan a hacer negocios. Uno de ellos es la compra de una playa, Playa Rincón, en la bahía de Rincón, en Samaná, y querían dar el pelotazo, que era lo que venían haciendo en España bajo la sombra del gobierno de Felipe González. Entonces lo que ellos tenían como problema era que no quedaba un aeropuerto cerca de esas playas. Entonces, claro, era un gran problema el traer turistas de Europa. ¿Qué hicieron? Pues en un principio cabildearon que los distintos gobiernos le construyesen un aeropuerto cercano, y como no pudieron hacer eso, al cabo del tiempo todo eso desembocó en la triquiñuela de la concesión amañada de los aeropuertos públicos dominicanos, de los aeropuertos estatales, ¿no? Y así se crea Aerodom. Ahí es donde entra a formar parte también Jasuri de esa panda de inversionistas extranjeros, españoles. Y claro, después del éxito que tuvo ese primer libro, que se titula Negocios de bajos vuelos, pues yo creí necesario el profundizar el tema, por si quedaba alguna duda. Algunos de los aludidos empezaron a maldecirme por allí, a contar mentiras, infundios de todo tipo, y eso les tengo que confesar que me animó muchísimo, fue la espoleta para decidirme del todo y escribir Cap Cana, Los osados aprendices de Donald Trump, que creo que es una historia muy, muy interesante de los pies de lodo que tiene ese complejo urbanístico y turístico, ¿no? ¿Por qué son aprendices de Donald Trump? ¿De dónde viene el Bueno, vino? Ellos admiraban profundamente a Donald Trump, lo captan como socio, ellos lo presentan como un socio más que iba a invertir dinero porque creía firmemente en las posibilidades de Cap Cana. Todo era mentira, todo era una triquiñuela. Él lo buscan como un gancho. Él lo único que hacía en el proyecto era poner su nombre,
vender su marca a cambio de un porcentaje de las ventas que hicieran, ¿no? Era un proyecto que envolvía 2.000 millones de dólares. El primero de ellos fue el del Farallón, Trump Farallón at Cap Cana, que supuso la venta en cuestión de 4 horas de entre 300 y 350 millones de dólares. Había mucha gente que pujó ese día por obtener un solar allí en Trump Farallón. Y bueno, al cabo del tiempo, lo que hacen estos señores, los Hasuri y Jesús Barderas, pues es utilizar la excusa de la crisis económica para dejar de pagar a todo el mundo, incluido Donald Trump. O sea que le salieron unos dignos imitadores o aprendices. ¿Qué es lo que pasa? Donald Trump detecta que ahí hay una trampa encerrada, ¿no? Hay un gato encerrado. Él, sobre todo, que es un especialista en triquiñuelas contables, que tiene una polémica historia en ese sentido, pues nota que le estaban birlando, él calculaba que le estaban robando en torno a 5 millones de dólares, pero luego cuando empieza a revisar, a rascar un poco como pudo, pues consigue dilucidar que lo que le debían era en torno a 15 o 16 millones de dólares. Esto lo que también detecta Donald Trump es que al mismo tiempo que estaban diciendo que no podían pagar, que los Hasuri decía que no podían pagar a nadie, tenían una deuda que reconocían de 750 millones de dólares, pues Donald Trump detecta que al mismo tiempo estaban ingresando fuera de la contabilidad, absolutamente de manera también tramposa, 140 millones de dólares al menos del proyecto que compartía con Donald Trump. Y entonces, claro, ahí es cuando los demanda, se arma el reperpero en la Corte de Nueva York, en la del Distrito Sur de Nueva York, y eso es parte de las componendas que había ahí, ¿no? Por eso el título de los osados aprendices de Donald Trump, pues salieron aprendices muy osados de Donald Trump, que no se lo perdonó, lógicamente, hasta que no le pagaron hasta el último centavo. Sí, nosotros recordábamos todo ese impasse, el famoso Farallón y las edificaciones que se querían hacer allí, sí, incluso cambiando las normas para elevar aún más los edificios, ¿no? Al final el proyecto, ahí se armó una maraña tremenda. Sí, ellos usaron incluso el nombre de Donald Trump para presionar al gobierno de la República Dominicana, que dijo que bueno, que para permitir que Donald Trump volviese a invertir en el proyecto, pues que había que sembrar todo eso de torres de 17 plantas, ¿no? 17 alturas, algo absolutamente polémico en la zona. Los hoteleros pioneros, incluso los españoles, pues tronaron, ¿no? ante eso. Aquí en Cap Cana, en los osados aprendices de Donald Trump, damos detalles de, por ejemplo, quiénes fueron los tutumpotes engañados, los dominicanos, los extranjeros, los que pusieron dinero y lo perdieron, y las triquiñuelas que hizo, por ejemplo, esta gente con el Banco de los Dominicanos, con Banreservas, ¿no? Con la permisividad del gobierno, sin lugar a dudas, porque encajaron una deuda, les colgaron o quedó colgado, enganchado el Estado dominicano con 250 millones de dólares. Estos se las apañaron de tal manera que, imitando a Donald Trump, emplearon básicamente dos técnicas para engañar a todo el mundo, como dicen textualmente algunos bonistas que también los llevaron a la justicia en los tribunales del Estado de Nueva York. Ellos decían que engañaron a todo el mundo. Y lo que explicamos en Cap Cana, los osados aprendices de Donald Trump, es que utilizaron sobre todo dos técnicas. La primera era la quita de la deuda. Yo te pago una cantidad rebajada de la deuda que te debo. Por ejemplo, te puedo pagar 20 centavos por cada dólar que te debo, y quedamos en paz. Y la segunda técnica que usaron fue la dación de tierras en pago. Claro, con esta técnica lo que hicieron fue comprar a todos los desesperados bonistas e inversionistas también, gente que había invertido sus ahorros para comprar parcelas, para comprar inmuebles en las distintas promociones que vendían a la vez, y claro, estaban desesperados. Entonces, un terreno, aunque fuese malísimo, alejado de la playa y demás, era mejor que no tener nada, y todo iba hacia el camino de perderlo
completamente. Y también lo que hicieron fue estas quitas de la deuda para quitarse de en medio esos 750 millones de dólares que debían. Así enganchan al gobierno dominicano con 250 millones de dólares en unas operaciones polémicas y realmente escandalosas que detallamos en el libro, y de igual manera pues hace lo mismo para, igual que ellos estas triquiñuelas las emplean para encasquetar a los demás las peores tierras, los peores terrenos, pues se las apañan también para beneficiar a quienes ellos quisieron. ¿A quién? Por ejemplo, a ellos mismos. Se inventan una serie de sociedades opacas con residencia en paraísos fiscales como Panamá o Islas Vírgenes. Nadie sabía la identidad de quién estaba detrás de esas sociedades, y esas sociedades primero compran deuda a descuento. Por ejemplo, hay unas sociedades que compran 100 millones de dólares, que eso era el valor facial de la deuda, pero que realmente pagarían unos 25, 30 millones de dólares como mucho. Bueno, ahí lo que explicamos en Capcan a los osados aprendices de Donald Trump es que gracias a las filtraciones de los papeles de Panamá se puede saber que detrás de esas sociedades que adquirieron más de 100 millones de dólares están los Hasuri personalmente. Y hay otras sociedades, hay 3 concretamente, domiciliadas en Panamá, que el titular real, el dueño real, es Jesús Barderas. Eso lo puedo demostrar, lo he demostrado en el libro, y con esas sociedades offshore lo que hacen es que adquiere 70 millones de dólares de deuda facial, por la que pagaría unos 20 millones como muchísimo, y lo que hacen, la segunda parte de la bicoca, es que intercambian esa deuda por los terrenos que ellos quisieron, por los mejores, por los de frente de playa, y ahí es donde desarrolla, por ejemplo, el español Barderas, es donde desarrolla el Margaritaville, recientemente aperturado, y también los Hyatt, ¿no? Un ejemplo gráfico para que me entiendan de cuál era la bicoca. Muy bien, muy bien. Sí, hemos dicho que compra 70 millones de dólares, ¿no?, de deuda facial, por la que paga en torno, como muchísimo exagerando, estaría en torno a los 20 millones de dólares. Hubo una tasación de 2 parcelas, que es donde se construye el Margaritaville, antes de la construcción del hotel. El tasador oficial lo que dice es que solo esas 2 parcelas tenían un valor de 45 millones y medio de dólares tirando a la baja. Y las otras 2 parcelas eran aún mejores, donde se construyen los Hyatt. Entonces se pueden imaginar toda la estafa que se produce. Lo de estafa lo dicen los bonistas, porque hay una serie de bonistas que se dan cuenta de estas triquiñuelas, que dicen, pero ¿cómo es esto, no? Por ejemplo, ellos hablan de un terreno que es donde está ahora la ciudad ecuestre, que lo adquiere por esta dación en pago esta sociedad de los Hasuri, pero que nadie sabía que eran los Hasuri, porque ellos como directivos, como propietarios, deberían haberlo comunicado a todos los bonistas. Y lo que hacen es que si lo compran, se lo dan a 15 dólares el metro cuadrado, pues ellos comprueban que la parcela colindante a los bonistas se la ofrecían a 330 dólares el metro cuadrado. O sea que hay una diferencia ahí consustancial. Gracias Miguel Ángel. Muchísimas gracias por esta primicia aquí en El Sol de la Tarde. Sí, aquí podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero también está aquí todo el escándalo de los venezolanos que llegaron del régimen chavista pagando en cash, y bueno, eso se convirtió en la Disneylandia de los ladrones, en palabras de Jaime Bailey, ¿no? Pero en fin, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias por brindarnos esas informaciones aquí en El Sol de la Tarde. Y bueno, ya nosotros estaremos leyendo este texto y extrayendo algunas informaciones de esas tan interesantes que no pudiste expresar en esta entrevista. Muchísimas gracias.